hablé un tema titulado Por encima de todo, haciendo referencia a el primer propósito que como iglesia tenemos. El primer propósito que como iglesia tenemos es que Jesucristo, que Dios en nuestra vida esté por encima de todo. Ese es nuestro principal propósito. ¿Por qué? Porque existimos para adorar a Dios. Si nosotros adoramos a Dios, y por supuesto hasta lo cantamos, ¿sí? Hasta lo cantamos, o sea, Dios nos habla hasta cantando, hasta de una y otra manera. Es más que una canción. Adorar es más que palabras. Adorar es más que un momento donde yo digo, es el momento de la adoración y vamos a levantar las manos. Sí, hay que participar, hay que adorar, hay que exaltar el nombre de nuestro Dios, hay que admirarnos ante su presencia, pero la adoración va mucho más allá de un momento, de un tiempo de cantos o de palabras, ¿sí? Entonces Dios quiere que aprendamos a amarle por encima de todo, que tu relación con Él sea prioritaria, que hagas todo lo necesario para pasar tiempos y no descuidar esa relación maravillosa con Dios, aunque vengan momentos difíciles, porque vienen momentos difíciles. Esta semana nosotros tuvimos una noticia complicada respecto a mi mamá. Se darán cuenta que no está hoy con nosotros porque fue operada de emergencia de un ojo, porque tenía por ahí un problemita en un ojo y nosotros creíamos que era algo sencillo, pero al llevarla con el médico dijo, no, esto es algo grave, esto es algo que necesita atenderse inmediatamente. Entonces inmediatamente fue intervenida quirúrgicamente. Gracias a Dios que todo salió bien. Ahora todo está en que puedan examinar lo que le sacaron para que no sea maligno, para que todo esté dentro del orden correcto y confiamos en Dios. Creemos que Dios tiene el control y que Dios es bueno todo el tiempo. Así que oren por mamá, oren por nosotros. Y también estamos orando por la mamá de Mireya. La mamá de Mireya parece que está hospitalizada, por eso ellos también no pudieron estar este día aquí con nosotros. Oramos y bendecimos y lanzamos una palabra de sanidad. Bueno, ¿por qué no aprovechamos? Yo sé que ya pusiste papelitos, pero ¿por qué no aprovechamos? Levanta tu mano y vamos a lanzar una palabra de sanidad en esas personas que tú sabes que están enfermas o que están pasando por un momento de necesidad. Padre, hoy levantamos nuestra mano y lanzamos una palabra de fe, una palabra de sanidad, una palabra de libertad, una palabra de bendición, una palabra en la que en el nombre de Jesucristo declaramos milagros sobre mi mamá, sobre la mamá de Mireya, sobre todas las que están enfermos del alma, enfermos de depresión, enfermos de ansiedad, enfermos físicamente. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, son sanos, son libres por tu gracia, por tu amor, por tu poder, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces, sí, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Entonces, sin duda, nuestra relación con Dios debe estar por encima de todo, por encima de todas circunstancias. No hay nada, ni trabajo, ni angustia, ni enfermedad, nada que justifique el que tú pierdas esos momentos de relación con Dios. Enciérrate en tu cuarto, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero siempre saber que si Dios está por encima de todo en tu vida, entonces todo lo demás, fíjate qué interesante esto. Si Dios está por encima de todo, entonces todo lo demás está bajo su cobertura. Si hay algo por encima de Dios, eso está fuera de la cobertura de Dios. Eso está fuera de la cobertura de Dios. Tu dinero está por encima de Dios, entonces de eso no se encarga Dios. De eso no se encarga porque eso está por encima, está por el otro lado. Pero todo, tus hijos, tu casa, tu vida, tu dinero, todo lo que esté bajo la gracia de Dios, que Él por encima de todo, está bajo su cobertura. Así que estamos analizando nuestros propósitos como iglesia. El primero es que nosotros entendamos que existimos para adorar a Dios, un Dios a quien adorar. El segundo, un diseño que manifestar. Y el tercero,
una misión que cumplir. Y mira, me gusta cómo lo dice la Biblia, te lo voy a leer, cómo el apóstol Pablo nos dice estos tres propósitos de esta manera, sobre mí, en mí y por medio de mí. Tenemos esa frase por ahí. Esto lo dice de esta manera el apóstol Pablo. Dice, un solo Dios y Padre de todos. Tenemos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Tenemos un Dios y Padre de todos. Por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos un Dios y que es nuestro Padre celestial. Bueno, pues dice el apóstol Pablo que este Dios está sobre todos, es decir, por encima de todos. Sobre mí, conmigo, sobre mí. Pero luego dice, en todos, y conmigo, en mí. Y luego dice, y vive por medio de todos, y por medio de mí. ¿Me fijas? Esto que acabo de leer está en Efesios 4:6. Efesios 4:6, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y por medio de todos. ¿Sí? En otras ocasiones los he puesto a hacer este ejercicio. Vamos a hacerlo nuevamente para que lo podamos entender más gráficamente. Puedes decir conmigo, sobre mí. A ver, así, haz tus manos arriba. Sobre mí. Ahora di, en mí. Y ahora di, extendiendo tus manos, di, por medio de mí. Así es como trabaja Dios. Y te digas, en este versículo que te estoy mencionando, Efesios 4:6, están contenidos los tres propósitos que nosotros como iglesia tenemos. Sobre mí, otra vez, a ver, sobre mí, es decir, un Dios a quien adorar. En mí, es decir, un diseño que manifestar. Y por medio de mí, es decir, una misión que cumplir. Sí, amén. Ahí están los tres propósitos que nosotros tenemos como iglesia. Ahora, aquí el detalle es que nosotros, al ser esa parte central, porque si te fijas, estamos hablando de adorar a Dios, manifestar mi diseño, la parte central es esa, yo, mí, y la otra dice cumplir nuestra misión. Esto quiere decir que lo que está en medio somos nosotros, somos el medio. Digo conmigo, somos el medio. Somos el medio. Claro, somos el medio porque Cristo está en nosotros. Entonces, si Cristo está en mí, entonces soy el medio para que a través de mí Él pueda bendecir a la humanidad. En 1 de Timoteo capítulo 2, así lo vamos a ver, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice así, fíjate, va a aparecer en pantalla este versículo. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él está en medio. Él está en medio. Te fijas cómo también en este versículo están contenidos los tres propósitos que tenemos como iglesia, porque dice, porque hay un solo Dios, un Dios a quien adorar, y un solo mediador, Jesucristo. Ahora, en el caso de Jesucristo, Él tendrá que manifestar su diseño, o Él ya manifiesta totalmente su diseño. Él ya lo manifiesta, o sea, Él es perfecto. Nosotros estamos en un proceso de manifestación porque nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de vida, estábamos alejados de Dios y por lo tanto nosotros estamos en un proceso en donde cada día necesitamos parecernos más a Jesucristo, ser como Él, pero Él es perfecto, Él ya es
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Te fijas? A esto se le llama, volvemos al título del mensaje, se le llama eslabón. ¿Cómo se le llama? Eslabón. ¿Sale? Un eslabón, pues es una parte normalmente circular o que tiene una figura, pues como ahí lo estamos viendo en una cadena, ¿sí? Que une otras dos partes. En este caso, el mediador entre Dios y los hombres, es decir, que une a Dios con los hombres, es Jesucristo. Sí, amén. Pero Jesucristo está en nosotros. Dí conmigo, está en mí. Entonces Jesucristo quiere unir a Dios con la humanidad a través de mí. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Sí me estoy explicando? Esto es interesante, esto es muy poderoso que lo entendamos. Si nosotros vemos que en la historia bíblica encontramos varios personajes que Dios utilizó como medios, como eslabones para unir a Dios con los hombres. Por ejemplo, te mencionaré algunos. Noé. Dios tenía un propósito, pero Dios quería comunicarse con la humanidad y entonces utilizó a Noé. Abraham, Dios tenía un propósito, quería establecer un pueblo para que bendijera a las naciones de la tierra, entonces eligió a Abraham y le dijo: a través de ti, tú eres el medio, tú eres la persona clave, tú eres el eslabón, a través de ti quiero bendecir a las naciones de la tierra. Moisés, Dios quería sacar ese pueblo de la tierra de Egipto y establecerlo en su propia tierra, entonces Dios le habla a Moisés a través de una zarza y le dice: ve, lo manda que sea el medio para comunicarse con su pueblo. David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que la Biblia dice: he encontrado a un hombre, he encontrado a David, hijo de Isaí, que es un varón conforme a mi corazón. Él hará lo que yo quiero que haga. Él es el medio para que yo pueda establecer mi reino y para que se cumpla mi voluntad. Sara, la esposa de Abraham, una mujer estéril, con un montón de privaciones y de situaciones, pero que Dios la utilizó para ser el medio a través del cual se cumplieran las promesas de Dios y se estableciera la ascendencia de Jesucristo el Mesías. Amén. Rebeca, la esposa de Isaac, también una mujer clave en el proceso, un eslabón clave para poder establecer el reino de Dios en esta tierra. Raquel, la esposa de Jacob, también. ¿Y qué podríamos seguir diciendo de Débora, de Rahab la ramera, una mujer prostituta que sin embargo ella se convierte a la fe en Dios y su vida es transformada a tal grado que llega a convertirse en una de las madres ascendientes del Mesías, de Jesucristo? Amén. Sí, por un acto maravilloso de fe. Entonces Dios siempre ha utilizado hombres y mujeres clave que sirvan como eslabón para poder conectar a Dios con la humanidad. Ahora, por supuesto que aunque hablamos de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Débora, de Rahab, y podríamos seguir hablando de una lista muy larga, sin embargo, el eslabón por excelencia es Jesucristo. Es decir, en ellos, en Noé, en Abraham, en Moisés, ahí estaba ya la naturaleza de Jesucristo operando. Ahí estaba ya la naturaleza del Hijo de Dios operando como ese eslabón, como ese medio, que como lo dice Primera de Timoteo 2:5, donde leímos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se oyó una voz desde el cielo que decía, refiriéndose a Jesucristo, y luego decía: a Él escúchenlo, a Él óiganlo. Y ese Jesucristo, Hijo de Dios amado, está hoy aquí, y no solo aquí, está hoy en mí, está hoy en mí. Esto, queridos amigos y hermanos, no se trata de
Él vive en nosotros. Ahora, si tú te fijas en la historia bíblica, estoy tratando de que entendamos este principio de una manera muy especial. En la historia bíblica, cuando Dios crea la humanidad, el primer cuestionamiento que Dios le hace al hombre, que Dios le hace al ser humano, la primera vez que tú encuentras a Dios haciéndole preguntas al ser humano, la primerita vez que tú encuentras a Dios haciéndole preguntas al ser humano, la principal pregunta fue: ¿dónde estás tú? Puedes decir al que está a tu lado: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Si te contesta: pues que no me estás mirando, quiere decir que no se entendió. Lo dijiste de broma quizá, pero ¿dónde estás tú? Significa algo más que un lugar geográfico. Significa más bien ¿dónde estás en tu entendimiento? ¿Dónde estás en tu vida espiritual? ¿Dónde estás en tu relación con Dios? A ver, ahora ya le preguntaste a tu lado, pero ahora pregúntate a ti mismo: ¿dónde estoy? De veras. Ya que Dios me está cuestionando, ¿dónde estoy? Piensa en el aquí y en el ahora. Piensa en este momento. ¿Dónde está en este momento tu vida? ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? No me estoy hablando, no me estoy refiriendo de tu edad, no me estoy refiriendo de los años que vienen, sino hoy. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación contigo mismo, contigo misma? Porque el asunto no es Dios. Dios es todopoderoso. El asunto no es la necesidad del mundo. El mundo, la sociedad, está totalmente desviada y totalmente necesitada del amor de Dios. Hay un campo de trabajo muy grande. Si nosotros decimos vamos a juntar despensas y vamos a ayudar a la humanidad, nunca acabamos, porque en realidad hay mucha necesidad. Si nosotros decimos habrá gente que necesita el amor de Dios, ¿qué diríamos? Claro, hay gente que está deprimida, hay gente que está ansiosa, hay gente que está buscando la salida equivocada a través de las drogas, a través del alcoholismo, inclusive a través del suicidio. Claro, las drogas y el alcoholismo, pues es suicidio lento. Entonces, hay necesidad en el mundo. El problema no es Dios, el problema no es el mundo, el problema somos los eslabones. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa es la primera vez que Dios se comunica con el hombre a través de una pregunta, un cuestionamiento. ¿Dónde estás tú? Debemos cuestionarnos. Cuestiónate dónde estás tú. Cuestiónate cómo está tu relación con Dios. Cuestiónate cómo están tus prioridades. ¿Cómo están las prioridades de tu vida? Siguiente. La segunda vez que Dios cuestiona al ser humano, la pregunta central, la pregunta principal es: ¿dónde está tu hermano? Si te fijas en el Génesis, la segunda vez que Dios le hace una pregunta, un cuestionamiento al ser humano, le dice a Caín, es el que le dice: ¿dónde está tu hermano? O sea, el primer cuestionamiento tiene que ver conmigo, contigo, con cada uno. Pero el segundo cuestionamiento tiene que ver con mi hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está el que hoy faltó? ¿Dónde está la persona que Dios te puso a que ames, a que bendigas, a que ores? Sí, es cierto, mi principal responsabilidad es conmigo mismo, pero mi segunda responsabilidad es también poder ayudar a los demás, inspirar a los demás. Por eso nuestro tercer propósito, que ya lo estaremos hablando en su momento, es una misión que cumplir. Lo primero es Dios sobre mí, lo segundo es Dios en mí, pero lo tercero es Dios por medio de mí. Sí. Necesito bendecir a mi hermano. Necesito cuidar a los que me rodean. Necesitamos cada día más líderes, más gente visionaria, más gente que no solamente esté pensando en sí mismo, sino que también esté convirtiéndose en una poderosa influencia para su sociedad. Pero ya te lo dije, de esto estaremos hablando en su momento. ¿Cómo entender entonces, queridos? Hoy me centro en ti, en la primera pregunta.
¿dónde estás tú? ¿Cómo entender que esta pregunta, este cuestionamiento de Dios hacia el ser humano, ¿dónde estás?, se trata de la vida? Se trata de la vida. Es decir, de tu esencia, no de lo que piensen, entiendan o valoren los demás, porque los demás pueden pensar algo equivocado de ti, pueden pensar que eres lo mejor cuando tú realmente sabes cómo eres en tu vida cotidiana, o pueden pensar que eres lo peor cuando tú realmente sabes cómo está tu relación con Dios. Y tú y yo no deberíamos ir por la vida buscando demostrarle a la gente lo valioso que somos. No importa cómo piensen, no importa qué entiendan, no importa si me valora o no. Yo soy el responsable de lo que pienso, de lo que entiendo y de cuánto me valoro. Por eso la pregunta central que hoy, a la que hoy nos estamos enfocando es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está ese eslabón? ¿Dónde está esa parte de conexión entre Dios y los hombres? ¿Dónde está la iglesia que fuimos diseñados para conectar el cielo con la tierra? Que fuimos diseñados para levantar nuestras manos y todos los días declarar: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero este es un efecto que solamente se va a cumplir a través de nosotros, por medio de nosotros. Entonces, ¿cómo entender que no se trata solo de lo que yo pueda hacer en un determinado ambiente, en un determinado lugar? Por ejemplo, mira, esto que te voy a decir quizás es la parte más confrontativa de este mensaje. Mira, ¿cómo poder entender que cuando nosotros no tenemos bien establecida nuestra prioridad con Dios, que cuando nosotros no hacemos las cosas correctas en nuestra vida cotidiana, en realidad estamos fallando en la vida? Estamos fallando en la vida. No solo en el nivel de la iglesia, no solo en el nivel de una empresa. Por ejemplo, tú estás en una empresa y tú dices: el gerente o mi jefe inmediato o el patrón salió, así que ahora va a haber fiesta, como dice el dicho vulgar, ¿verdad? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Sí, los ratones hacen fiesta. No está el patrón. Dicen que en una ocasión llegó un jefe, un patrón, y vio a... ¿Qué apellido decimos? A ver, ¿qué apellido decimos? Vio a Tostado. Bueno, él quiso, ¿no? Vio a Tostado sin trabajar. Y le dijo: señor Tostado, ¿pero por qué usted no está trabajando? Híjole, jefe, es que no lo vi llegar. ¿Por qué no estoy trabajando? Porque no lo vi llegar. Si lo hubiera visto llegar, estaría trabajando. O sea, pero ¿cómo pensar que esa actitud es un engaño a ti mismo? ¿Cómo pensar que eso habla de tu falta de valor o falta de valores, falta de principios? No, hombre, si quieras cómo es de abusivo, jefe, pues entonces dale las gracias, pero el que tú hagas algo bien, el que tú cumplas tu trabajo, no es para beneficiar la vida de un patrón, es porque estás comprometido con tu esencia, porque estás comprometido con tu identidad, porque sabes muy bien dónde estás tú. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra humanidad? ¿Cuál es el problema de la iglesia? ¿Cuál es el problema de los eslabones? Porque estamos hablando de los eslabones. El problema es que no hemos asumido la responsabilidad de ser lo que Dios dice que somos y vivir como Dios dice que debemos vivir. Ese es el problema. Y hoy este mensaje se centra en esto: desarrollar eslabones correctos de carácter, de principios, en donde, si yo le digo a una persona: oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, otra vez, bueno, esta persona no está comprometida, esta persona no ha entendido de qué se trata, y claro, cuando éramos niños
de todo. Hijo, levanta tu plato. ¿Por qué yo? Hijo, ve a la tienda. ¿Por qué yo? Pero muchos nos quedamos en esa etapa de niñez o de adolescencia, y aunque somos adultos y tenemos ya más años, seguimos con una inmadurez espiritual, con una inmadurez emocional. Seguimos renegando de la vida otra vez, y peor, otra vez al mugroso trabajo, otra vez a la responsabilidad, y hoy soy el que tengo que hacer esto, yo soy el que tengo que trapear, y yo tan cansado que ando. Podemos no hacerlo si queremos, pero necesitamos entender cuál es realmente nuestra esencia, cuál es nuestro propósito. Acuérdate que esta serie de mensajes la comencé diciendo de dónde vienes y hacia dónde vas. Cuando entendemos bien de dónde venimos y hacia dónde vamos, es decir, quién soy y hacia dónde me dirijo, entonces puedo entender mi esencia, y mi única y mayor preocupación será desarrollar esa esencia. El principal oponente para poder yo manifestar lo que soy, ese eslabón que Dios quiere que sea, porque ya dijimos, Cristo, Él tiene un diseño perfecto, pero yo todavía no soy como Cristo. Ninguno de los que estamos aquí todavía somos como Cristo, porque estamos en un proceso de manifestación. Bueno, el principal oponente para poder llegar a desarrollar ese diseño es mi propia cultura. Es mi propia cultura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? ¿A qué nos referimos? Cultura son tus creencias, son tus conclusiones, lo que piensas, tu lenguaje, tus hábitos cotidianos. Cultura es lo que aprendiste desde niño en tu entorno familiar, y muchas veces esa cultura va en contra de la cultura del reino, va en contra de la cultura de la excelencia, va en contra de la cultura de la prosperidad, va en contra de la cultura de la bendición, va en contra de la cultura de la vida plena, porque recuerda que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo Jesús vino a darnos vida, y vida plena y en abundancia. Por supuesto, Dios nos ama, pobres o ricos, eso no cabe duda. Dios nos ama, jodidos o prosperados. Dios nos ama igual. Sí, yo siempre les pongo el ejemplo a las mamás. Si tiene un hijo que anda bien jodido y que apenas si tiene para comer, ¿lo sigue amando? Lo sigue amando, claro. Así es Dios lo sigue amando. Ahora, ¿está bien contenta la mamá de ver a su hijo bien jodido? ¿Está bien feliz? Dice, madre, dijo, qué bueno que está jodido. Pues claro que no. Por supuesto que Dios no está contento. Dice, bueno, yo quisiera que pudiéramos entender que hay principios que desarrollar para ser bendecidos, y que todo lo que yo quiero hacer, y que todo lo que yo dije, y que todo lo que yo diseñé es para que te vaya bien, porque yo vine a dar vida en plena y en abundancia, de manera integral. De manera integral. Entonces, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra formación desde la niñez, lo que pensamos, lo que hablamos, nuestros hábitos cotidianos. Si yo te dijera, enumérame todo lo que hiciste hoy desde la mañana, o lo que haces durante la semana desde la mañana, ¿cuáles son tus hábitos cotidianos? Esos hábitos determinan tu destino. Cultura no se determina por lo que eres, sino se determina por lo que crees. No es lo que eres, no. Tú puedes tener una cultura totalmente equivocada, totalmente disparatada de lo que tú realmente eres, de lo que realmente Dios diseñó. Pero eso es lo que crees, eso es lo que piensas, esas son tus conclusiones. Cultura, entonces, es el nivel de entendimiento que tienes, y tu nivel de entendimiento determina tu nivel de posibilidades en la vida. Otra vez, tu nivel de entendimiento, por ahí está sonando algo. Tu nivel de entendimiento determina tu nivel de posibilidades en la vida. Escucha.
no ves posibilidades para salir adelante, es porque tu entendimiento no está desarrollado. Pero entre más trabajes tu entendimiento, y por cierto, ¿cómo vas en el trabajo de tu entendimiento? ¿Cómo va tu educación? ¿Cómo va tu formación intelectual? Si yo te preguntara, ¿qué estás estudiando? Tú dirías, no, pregúntale a un niño, pregúntale a un adolescente, pregúntale a un jovencito, a lo mejor está en la primaria, a lo mejor está en la secundaria o quizá en la prepa, porque asociamos estudiar con el sistema educativo de la SEP. Pero no, ¿tú qué estás estudiando? No me lo contestes, pero contéstate a ti mismo, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando principios establecidos por Dios en la palabra. Estoy estudiando sistemáticamente. Pertenezco a una escuela. Estoy siendo entrenado. Estoy siendo dimensionado. Cada predicación los domingos es una instrucción que lleva un proceso. Y yo estoy aprendiendo. Y cuando no entiendo, pregunto o investigo, porque yo me estoy entrenando para el éxito que Dios diseñó para mí, porque aunque Él diseñó el éxito, es mi responsabilidad desarrollarlo. Wow, amén. Es mi responsabilidad desarrollarlo. Al final, tus decisiones determinan tu destino. Tus decisiones, pero nuestras decisiones se toman con base en lo que entendemos y lo que creemos. ¿Por qué hay matrimonios por ningún lado? Por problemas de entendimiento, conclusiones o creencias. ¿Por qué hay adolescentes metidos en drogas, jóvenes metidos en drogas, papás maldiciendo a sus hijos en la casa? ¿Por qué? Por su nivel de entendimiento, por su nivel de pensamiento, sus creencias y conclusiones. Allí está todo el problema. Si nosotros vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, Dios manda a Moisés para que lo libere, y sabes, los egipcios no querían dejar ir al pueblo de Israel de ahí de la tierra de Egipto, se oponían. Pero ¿sabes cuál fue la más grande oposición que tuvo Moisés para sacar al pueblo? No fueron los egipcios, fue el mismo pueblo de Israel. ¿Sabes cuál es la más grande oposición que tiene esta ciudad para que el reino de Dios se establezca? No es el mundo ni los hechiceros que están haciendo conjuros en contra de la ciudad de Zamora, ni es todo lo malo que se hace, no. Es la apatía de los eslabones que no hemos entendido la responsabilidad que tenemos y que seguimos enfocados en nuestros propios intereses y de acuerdo a nuestra propia voluntad. Sí, amén. ¿Está duro esto? ¿Está duro? A lo mejor está duro, pero esa es la verdad para nosotros y la verdad nos hará libres. Entonces, necesitamos ver esto. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? Mira, quiero plantearte el problema leyéndote un pasaje bíblico. No te voy a decir dónde está porque luego solemos ir a buscar, pero hoy quiero que lo escuches. Voy a leerte un pasaje bíblico que dice lo siguiente. Escucha, solo te diré que está en Apocalipsis. Y que muchos en Apocalipsis dicen, ay, yo no leo ahí porque me da miedo. Me da miedo. No. El Apocalipsis es un libro de victoria, porque es la victoria del Cordero sobre el pecado y sobre la maldad. ¿Amén? Ahora, te voy a leer un pasaje de Apocalipsis que dice así, fíjate, para que entendamos cómo está el detalle. Luego vi un rollo en la mano derecha, de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, algo así. A ver si lo tenemos ahí en una imagen. Algo así tenemos, ahí está, algo así. Un rollo, dicen que vio un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Estos eran los libros de aquel entonces. Estos eran los documentos de aquel entonces. Se les llamaba rollos y normalmente, como en el caso de este, eran hechos en papiro, que es una planta, ¿sí? Una planta en la que
se podía escribir, que la disecaban y hacían un proceso para poder escribir sobre ella, pero esto más o menos fue lo que vio el apóstol Juan y tenía, dice, 7 sellos. ¿Cuántos sellos tenía? 7 sellos. Luego dice, vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? ¿Qué decía? ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Es decir, este rollo era un documento, digo conmigo, un documento que contenía un diseño, digo conmigo, diseño, y que por lo tanto contenía un plano o planos, contenía planos, cláusulas. De hecho, los 7 sellos eran 7 cláusulas. 7 cláusulas. Los documentos tienen cláusulas, ¿sí o no? Algunos hemos hecho un documento de arrendamiento, un documento, un contrato de compraventa, y tiene cláusulas. Bueno, este contrato, este documento tenía 7 cláusulas, pero como era un documento, como en el caso de los ejidos, era un documento que pertenecía a una familia y que tenía reglas para no venderse a otra familia, sino que debería perpetuarse en la familia a la que se le había heredado, a la familia a la que se le había dado. Entonces este documento permanecía sellado. Y dice aquí que una voz decía: ¿quién es digno? O en otras palabras, la palabra digno debe ser entendida como quién tiene la capacidad económica y quién tiene la legalidad suficiente para poder comprar este documento y todos los derechos que contiene. ¿Quién? ¿Habrá alguien que tenga la capacidad económica para comprar esto? Normalmente cuando esto se hacía, porque esto era una costumbre en Israel, donde se hacía así: a ver, alguien está queriendo vender sus propiedades, alguien tendrá capacidad económica para poder comprar, ¿alguien le interesa? Algunos decían: a mí me interesa, yo quiero, porque sean juntas, a mí me interesa, yo quiero comprarlo, creo que puedo tener, como conozco a la familia, creo que puedo tener la capacidad económica para comprarlo, creo que soy digno y a la vez soy una persona que tiene la legalidad para poder adquirir este contrato y esas propiedades. Bueno, no podían decir, el que levantaba la mano no puede decir: ¿me dejas ver? A ver cuánto es, ¿me dejas ver? A ver cuántas propiedades son y cuántas obligaciones tienen, porque pudiera haber propiedades que estaban endeudadas. A lo mejor hasta era mayor la deuda que lo que valían las propiedades. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la persona que levantaba la mano no podía decir: ¿me dejas ver? No se puede ver. No se puede ver. Pero si tú crees que eres candidato, vamos a revisar tus documentos. Solamente las autoridades de la ciudad lo podían hacer. Revisaban su capacidad, revisaban lo que conllevaba ese contrato, y entonces ellos eran los que determinaban si la persona era apta o no para comprar ese contrato. Esto sucedió aquí. Esta escena la está viendo Juan en el libro de Apocalipsis, donde alguien grita: ¿quién es digno de romper los sellos? O sea, ¿quién es digno de abrirlos? Porque si los abrías, ya tenías que comprarla, te gustara o no te gustara. Pero nadie, digo conmigo, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el rollo y leerlo. Nadie podía hacerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno, fíjate, Juan, empezó a llorar, porque no había nadie que fuera digno de poder comprar este contrato. Pero luego viene un pero maravilloso. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David. Ahí está, tenía el derecho, porque era el heredero del trono de David. El heredero del trono de David ha ganado la victoria. Él es digno
7 sellos. Entonces, inmediatamente vio un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba en pie ante el trono, y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos, tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado por todas las partes de la tierra. Él pasó adelante, tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarás sobre la tierra. Wow. Él era digno. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Mucho. ¿Por qué? Porque este documento representaba el diseño original del Padre para la humanidad. ¿Sabes quién fue el primer eslabón al que se lo entregó en la mano? A Adán. Adán fue el primer encargado de tener, de poseer este documento y todo el diseño y todas las cláusulas y todas las propiedades que este documento contenía. Pero ¿qué pasó con el primer hombre, Adán? Pecó en contra de Dios, y a causa del pecado, fíjate lo que dice la Biblia, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El primer representante de este documento vendió todo por causa del pecado. Vendió a la humanidad a un dueño que no era Dios, a un dueño que había venido a hurtar, a matar y a destruir. Y así fue, empezó a destruir. La primera consecuencia de la mala decisión de Adán de vender a la humanidad fue que uno de sus hijos mató a otro de sus hijos. Empezó el pecado, empezó la maldad. Lo mismo que hoy vemos, empezó a causa de la decisión incorrecta de un hombre de vender la humanidad. Pero llegó el momento en que un descendiente de Adán podía rescatar a la humanidad. Eso se le llama redención, redimir. Podía redimir la humanidad, pero necesitaba ser digno. Buscó Dios, dice un salmo, que buscó Dios en toda la tierra y no encontró a nadie que fuera digno. Todos se habían desviado, todos habían pecado, todos habían cometido errores. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito a la tierra, un hombre o nuevo hecho hombre perfecto, para venir a liberar a la humanidad. Juan está viendo una visión donde él no está viendo literalmente lo que espiritualmente había sucedido. Jesucristo había venido a entregar su vida en la cruz del Calvario para redimir la humanidad. Él era digno de abrir el libro, desatar sus sellos y volver a recuperar lo que el primer Adán había perdido. Recuperar lo que el primer Adán había perdido. Existe un diseño, existe un plan. Es el plan original. Dios nunca quiso que la humanidad llegara al punto que ha llegado, porque ese no era el plan original. Al haber sido vendidos al pecado, como ya lo leíamos ahorita, fuimos vendidos por Adán al pecado, no se siguió el diseño original, sino que el nuevo dueño hizo su propio diseño, hizo sus
propios manejos, malos manejos, e hizo las cosas a su manera. Comenzó a llenar la vida de amargura, la vida de división, la vida de desolación, la vida de tristeza, porque la paga del pecado es muerte, y no solamente muerte física, sino muerte espiritual, muerte emocional. Y comenzó a hacer un montón de cosas incorrectas. El problema no consistió en todo lo que tú y yo pasamos, porque a causa de las malas decisiones de nuestros antepasados, nosotros pasamos por historias donde todavía encontramos gente que fue maltratada. Y otra vez platicábamos y decía yo, miércoles ya platicábamos, y decía Francisco Contreras, decía, yo fui muy maltratado de niño, yo fui muy denigrado de niño. Yo creo que es la historia de la mayoría de nosotros. No nos criaron conforme al diseño de Dios. Ahora, no estamos amargados por eso, ¿verdad que no? Pero estamos conscientes de que venimos de una historia que no fue el diseño de Dios, y que hoy estamos conectados a una nueva historia, que en realidad esa nueva historia era el diseño original, y ese diseño original que está contenido en este documento ahora aparece en tu Biblia. ¿Conoces la Biblia? Aparece en tu Biblia, y aquí en la Biblia están todas las cláusulas que Dios quiere hacer valer para la humanidad. Él fue digno de abrir el libro, de desatar sus sellos, pero no solo eso, sino de darnos a conocer a todos sus hijos, darnos a conocer a todos los que le aman. Fíjate, todavía muchas palabras de la Biblia están escondidas para muchos, pero por el Espíritu de Dios son reveladas, para que podamos entender, dice Pablo, lo que Dios nos ha concedido. Ahora hay un nuevo diseño que construir, que vuelvo a reiterar, es el diseño original. Dice la Biblia en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados. O sea, Dios nos volvió a comprar, Dios nos redimió, Dios nos rescató. Así que no nos hagamos otra vez esclavos, porque fuimos comprados por precio. Ahora Jesucristo reina sobre nosotros, y Él ha decidido destruir todo lo que el dueño, no original, el dueño al cual Adán le vendió a la humanidad, todo lo malo que construyó, todas esas amarguras, todos esos rencores, todos esos pecados, todas esas desilusiones, todas esas divisiones. Dios quiere destruirlas a través de ti. Quiere destruir esa historia de amargura, quiere destruir esa historia de maldad, y quiere construir lo que Él desde el principio había diseñado. La compra fue total, fue definitiva, de una vez por todas, pero el proceso para poder destruir lo que se construyó mal y volver a construir lo bueno es un proceso. La compra fue definitiva, ya eres hijo de Dios, ya le perteneces a Él, pero el proceso de desaprender y de aprender lo que Dios ha diseñado necesita avanzar, necesita caminar, necesitas seguir avanzando en esto. Yo terminar leyéndote una parte más que está. Ponte de pie si eres tan amable. San Juan, capítulo 16, versículo 33. San Juan 16, 33. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice el Señor. ¡Anímense! Yo he vencido al mundo. He aquí el león de la tribu de Judá. Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, porque él venció
los 7 sellos, y Él hizo las cosas a su antojo, a su manera. Él vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir. Él no viene a jugar. Pero en medio de este caos llamado mundo, en medio de este caos llamado sociedad, en medio de este caos llamado cultura, que no es cultura del reino, sino es cultura de las tinieblas, en medio de este mundo, el Señor nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí, dice el Señor, tengan paz. Tú puedes tener paz en Dios. Quiero que disfrutes de esa paz. Que oremos unos por otros. Extiende tu mano ahí con tu familiar, con tu amigo, y un servidor puede acercarse también, y oramos y decimos: Señor, gracias por la paz que tú nos has dado. En ti hallamos paz. El Señor dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. Sí, en el nombre de Jesús declaramos que tenemos paz en ti, Señor. Declaramos que tenemos paz en tu amor. No se preocupen, no se angustien, en mí tendrán paz. Eso sí, en este mundo, porque aquí viven, porque aquí nos movemos, porque aquí andamos en este mundo, vamos a tener que afrontar aflicciones. Lo dice el Señor. Sí, las aflicciones son parte de la vida, las aflicciones son parte del paquete. Pero anímense, vamos. Yo sé que todavía hay muchas cosas por arreglar, todavía hay muchas cosas por transformar, todavía hay muchas cosas por cambiar, pero el Señor te dice: anímate, vamos, ora con el que está a tu lado y dile: anímate. Sí, Señor, danos ese ánimo, esa fe, esa visión, ese entendimiento que necesitamos, porque el Señor dice: anímense, yo he vencido al mundo. Tenemos un Dios vencedor que fue digno de abrir el libro, de sacar sus sellos, y que tiene el poder y nos ha dado la facultad para destruir toda la maldad que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida, que hay en nuestra familia, y poder construir el diseño correcto de Dios. Gracias, papá. Gracias, papá, porque podemos fortalecernos en ti, podemos animarnos en ti, porque tú venciste al mundo. Y sin duda tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores, porque si Jesús venció, nosotros somos más que vencedores. Así que tenemos todo para manifestar nuestra victoria, viviendo por encima de la cultura de este mundo. En el nombre de Cristo, sana los corazones. En el nombre de Cristo, trae libertad. Ayúdanos a entender nuestra identidad en ti. Ayúdanos a entender que somos ese eslabón a través del cual Dios quiere tener contacto con la humanidad, para traer libertad, para traer salvación, para traer sanidad, para traer